Lo mejor que le puede pasar a un croissant es una novela de Pablo Tuset, ambientada en Barcelona, que ganó el premio Tigre Juan allá por 2001 o 2002. Recuerdo entrar un día en una librería en Madrid y que aquel nombre me llamó tanto la atención como un neón de Las Vegas, hasta el punto de hacerme obviar su espantosísima cubierta e ir directo al mostrador para llevármelo a casa. Y es que cuando das con un título así, que promete esperanzas y mañanas crujientes y dulces, uno sabe que solo le puede esperar el éxito y la gloria al autor. La novela que escriba después de haber dado con ese título es hasta secundaria. Probablemente ni se la leyeran entera los del premio Tigre Juan, y no les culpo. El título era suficiente. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Fuera de micro, mi invitado de hoy en el hotel me contaba al llegar que muchas veces se encuentra con un periodista conocido de ambos, con el que no siempre coincide en sus columnas o puntos de vista o análisis, pero con el que sí coincide los domingos comprando croissants en una pastelería de Barcelona, y que eso une mucho más que otras cosas y salva todo tipo de distancias y diferencias en esta vida. Màrius Carol acaba de publicar su libro El camarote del capitán, un relato de su etapa como director de La Vanguardia de 2013 a 2020, un periodo que podríamos catalogar como agitado y convulso. Tal vez tampoco coincida yo con algunos puntos de vista o análisis que salen en el libro sobre la actualidad y que hasta manejemos distintas hojas de ruta. Y tampoco, desde luego, coincidimos en nuestro amor por los clubes de fútbol. Pero también es cierto que Màrius Carol es una persona con la que da gusto poder charlar y tomarse un alegre Seagrams tónica. Es una persona divertida, elocuente y que sabe contar buenas historias. Es posible que lo mejor que le pueda pasar a un croissant no sea que lo unten con mantequilla, como arrancaba aquella novela premiada de Pablo Tuset, sino que sirva como puente entre tanta gente tan separada a veces por temas políticos. Cuando lo realmente aquí importante a veces es encontrar una pastelería que te venda buenos croissants un domingo por la mañana y poder leer el periódico en paz con ese buen croissant como compañía. ¿Cómo estás, Màrius? Bien, muy contento de estar en Madrid. Ahora hacía bastantes semanas que no venía y la verdad es que Madrid siempre tiene esta particularidad, que es que te sientes como en casa, ¿no? Es decir, es como aquellos viejos amigos que hace tiempo que no ves, pero que reemprendes la relación en el punto que la dejaste, ¿no? Dicen que los amigos no son los que ves cada día, sino que aquellos que cuando te reencuentras, la conversación solo ha tenido un punto y aparte. Aparte ahora, ¿no? Ir poder viajar, aunque sea para presentar tu libro, pero ya es como una aventura, ¿no? Porque estamos un poco todos que no podemos movernos demasiado, no podemos... Y viajar a Barcelona, a mí ahora, por ejemplo, estos días de Sant Jordi, me parecería como un evento. Para mí viajar es básico. Y además me gustan las ciudades, ¿eh? Hay gente que le gusta ir a los fiordos, o irse al África Austral, o irse, no sé, a Papúa Nueva Guinea, pero a mí me gustan las ciudades. No me digas por qué, es decir, yo ante un paisaje maravilloso sé que tiene un valor y seguramente me limpia el karma y estas cosas que dicen, pero donde me siento bien es pisando asfalto. No hace mucho leí
leí a la hermana de Robert de Ventós, que es arquitecta, que una de las cosas que habría que hacer creo que es María Robert de Ventós, que una de las cosas que le proponía al ayuntamiento es levantar el asfalto y volver a poner, digamos, arena en las calles y tal, ¿no? Y uno piensa, yo creo que vamos hacia un mundo extraño, porque es decir, hay una serie de conceptos, la sostenibilidad, el ecologismo, tal, no sé qué, que están bien y que además no se puede estar en contra, al contrario, pero una de las grandes ventajas de las ciudades es que en los últimos 100 años hemos pasado de tirar, en fin, las aguas sucias de los orinales a la calle por el balcón, caray, a que en estos momentos no ves un papel en las calles. Al final, las ciudades han pasado a ser unos espacios de civilización muy altos, ¿no? Entonces, querer volver a los orígenes me parece, no sé, me parece innecesario, ¿no? A mí, ciudades que me gustan del mundo, pues ya te lo digo, me gusta Madrid, me gusta Barcelona, me gusta París, me gusta Londres, me gusta Nueva York, y cada año intento con alguna excusa ir a todas o a casi todas, ¿no? Y porque son ciudades, además, que cambian mucho, es decir, cambian los lugares de moda, cambian en fin, el urbanismo, son ciudades que además a mí personalmente porque soy un urbanita, me rellenan las pilas, o sea, me recargan las pilas. Y en este sentido me gusta pues comprarme libros, me gusta, digamos, ver museos, ver exposiciones. Al final lo que estás haciendo es reciclándote. La ciudad te permite mucho más rápidamente reciclarte intelectualmente. También es verdad que tengo una casita en el Pirineo y de vez en cuando, pues en fin, me voy al Pirineo. Te concedes esa vida ascética. Sí, pero cuando estoy allí pienso que está lleno de moscas y mosquitos y animales que me están incordiando todo el rato y que me atacan. Además, yo sé perfectamente que son conscientes de que no, yo soy hostil a ellos. O sea, no. De que eres un elemento invasor. Absolutamente. No, me ha recordado lo que me contaba mi amigo David Gistao, que era periodista también, que me contaba que él decía, cuando venía a Cantabria o estaba, que le encantaba y todo eso, pero decía, yo también al cabo de un día y medio, como no tenga cerca un sitio para tomar un café malo y un kiosco, me empiezo a desesperar y empiezo a tener un poco de ansiedad por volver a la ciudad, al ruido, al caos. A mí me ocurre algo parecido también. Es el confort del caos, ¿no? La zona de confort del caos que... Estar cómodo de incomodidad, sí, creo que sí, es muy... Sí, yo creo que eso es sano, además, intelectualmente sano. Bueno, acabas de publicar tu libro El camarote del capitán. ¿Cómo lo calificarías? Porque no son unas memorias al uso y tampoco es un diario de un director, de un periódico. ¿Cómo lo calificarías? Lo que has querido Yo escribir. nunca he escrito dietarios de entrada, ¿eh? Sí que es verdad que me han venido bien mis agendas. Las agendas Claro. de estos años las guardo y sé dónde estaba, qué hacía y alguna vez hay alguna nota. Pero no nada más allá de esto, ¿no? Entonces, yo creo que incluso no es el momento de escribir unas memorias. Yo creo que uno tiene que escribir sus memorias cuando está muy achacoso y, en fin, y si se muere el día siguiente, incluso mejor, porque se siente más libre a la hora de escribir, ¿no? Y yo creo que sí que he querido explicar lo que han sido estos 6 años y medio que he estado de director, por una razón, porque han sido años muy intensos, sobre todo para un director de un diario catalán y sobre todo si este diario es La Vanguardia, ¿no? La conclusión, hombre, yo he sido feliz dirigiendo un diario. Yo he tenido, en fin, un equipo magnífico que me ha ayudado a sobrevivir, pero, caray, me hubieran podido tocar años más tranquilos, ¿no? Decía Rafael Espotorno, que había sido secretario general y luego jefe de la Casa Real, que en el primer periodo de los años 90, en la Casa Real había días buenos y días malos, ¿no? Y luego cuando había vuelto, ya como jefe de la casa, claro, le tocó lidiar, en fin, el elefante de Botsuana y todo lo que vino después. Y dijo, y llegados a este punto, había días malos y días peores. Yo creo que he tenido días bastante duros. O sea, había pocos días en los que cuando te levantabas por la mañana decías, ¡wow, fantástico! Hoy vamos a triunfar plenamente. No, pensabas, ¿hoy con qué nos vamos a encontrar? Y casi siempre lo que te encontrabas eran, pues bueno, noticias complicadas.
Eso va bien porque, hombre, te exige estar muy atento sobre todo lo que pasa, pero, ostras, aburrirse, es que en el fondo, yo no me acostumbro a aburrir, pero hay momentos que añoras hasta cierto punto el aburrimiento, ¿no? De decir, ostras, hoy mira, hoy no pasarán grandes cosas, tendré una comida con alguien que no me va a marear demasiado y llegaré a casa a una hora razonable, ¿no? Y eso, la verdad es que no ha habido muchos días. Entonces me parecía que todo lo que ha ocurrido, que han sido muchas cosas, que ha ocurrido en estos casi 7 años, pues ha ocurrido pues que ha abdicado un rey, le han montado una moción de censura que se cargaron al presidente del gobierno, Pujol se despeñó a los infiernos, abdicó el monarca, ¿qué más? Pues se declaró la independencia, hubo 2 referéndums, hubo un atentado en las Ramblas, pusieron en la cárcel hasta el presidente del Barça. Es decir, oiga, basta. Hasta el Barça, hasta ahí todo. Hasta aquí podíamos llegar, ¿no? A lo del Barça. No, pero al final todo tiene un punto de unión, ¿eh? O sea, al final tiene un punto de unión. Cuando las cosas se complican, eso es como la bola de nieve. La bola de nieve va arrastrando nieve y se lleva a todo el mundo por delante, ¿no? Y yo pensé que, en fin, que tenía que ir con cuidado con los aludes porque al final también te puede acabar complicando la vida, ¿no? Pero no es tanto, no he querido hacer un libro, digamos, ni para quejarme, ni para, en fin, levantar la bandera de la épica. No, he intentado hacer un libro para contar un poco cuando la realidad se vuelve complicada, ¿qué hace un día? ¿Qué hace un director de diario y qué hace un equipo de periodistas, ¿no? Y es un poco la mirada desde dentro de las cosas que pasan fuera. Y yo creo que desde este punto de vista, digamos, el libro es un libro curioso, donde la anécdota intento que tenga el valor de la categoría, donde ves personajes, hay retratos de personajes que han formado parte del escenario de la vida catalana y no hay mucha opinión, pero tú te llevas una opinión cuando acabas de leer el libro, ¿no? Y lo del camarote de capitán viene porque es una frase de las memorias de Juan Luis Cebrián, que cuando, al principio de las memorias, él cuenta que el primer cargo importante que tuvo fue cuando lo hicieron director de informativos de Radio y Televisión Española, y entonces él trabajaba para Informaciones, el director era Jesús de la Serna, y entonces Jesús de la Serna le dijo, ahora que vas a ser director de algo, sabrás lo que es la soledad y sabrás lo que es la soledad del capitán en su camarote, ¿no? Porque el capitán en su camarote come solo. Y es verdad que hay cosas que tú decides y no decide nadie más. O sea, al final tú eres el director del periódico y un día tienes que decir si este tema lo pones en portada, si lo titulas así y hasta qué punto, digamos, hace sangre o no. Pero luego tienes un equipo con el que yo me he sentido no solo próximo, sino que formaban parte de mi órgano de decisión, que me ha ayudado mucho, digamos, muchas veces a bajar el tono, a poner un poco el freno de mano. ¿Por qué? Porque hay días que la actualidad va tan fluida que las emociones también invaden al director. El director no es de hielo, ¿no? Y está bien que alguien te diga, es bueno este titular, pero ¿y si le damos otra vuelta? Y yo tenía algunas personas que con mucho cariño me decían también estas cosas, ¿no? Y al final yo creo que hemos superado la prueba aceptablemente bien. Y creo que hoy La Vanguardia sigue siendo un lugar de encuentro. No hay muchos lugares de encuentro en Cataluña. Sitios donde puedan dialogar, puedan hablar gentes, unos independentistas y otros que no lo son, tampoco hay tantos. Y yo creo que La Vanguardia habrá pasado, digamos, en fin, temporales importantes durante los últimos años, pero al final hemos sabido llegar a la playa, digamos, sin demasiadas bajas y con la sensación de que al barco puede subirse mucha gente, puede dialogar, es un espacio de diálogo. O sea, hoy te encuentras que te piden publicar artículos, yo soy de los que creo que publicar artículos de políticos pocos y cuando tengan algo que decir, pero te lo piden de derechas y de izquierdas, independentistas y no independentistas, ¿no? Y en esta visión de este gran espacio de encuentro, yo creo que estamos haciendo un servicio, ¿no? La prensa es servicio público, pero además, en las circunstancias que nos toca vivir en Cataluña, este servicio público es más necesario que nunca, sobre todo porque al final cada uno acaba
O sea, el independentismo acaba metido encerrado en sus cenáculos y los no independentistas en los suyos, ¿no? Con lo cual, al final, no hay comunicación entre ellos, ¿no? Y hay una sociedad, sociedad catalana es una sociedad que tiene una cierta capacidad de vivir en su mundo, ¿no? Es una sociedad que mira hacia adentro, así como, por ejemplo, Madrid. Es una ciudad que vive hacia afuera. Madrid Barcelona es una ciudad distinta de Madrid en este sentido, ¿no? Se mira más hacia adentro, es decir, es más fácil en Madrid que te lleven a comer a un restaurante y en cambio en Barcelona que vayas tú a una casa. Bueno, son dos maneras de proceder que no forman parte de la idiosincrasia de las ciudades, ¿no? Pero en este sentido lo que a mí me preocupa es que al final haya dos mundos que al final no se relacionen, ¿no? Y que, bueno, y que uno intente imponerse al otro, pero sin capacidad, digamos, de trufar contenidos y llegar a unos ciertos acuerdos, ¿no? No, es interesante lo que comentas de... Lo comentas en tu libro, ¿no? Y dices, los directores escogen, así es como se gana la vida, que es una cita de Ben Bradley, el director del Washington Post, que dio Tom Hanks vida en la película esta de los papeles del Pentágono. Y es verdad, ¿no? Porque justo más me estaba leyendo, como te decía fuera de micro, los diarios de Lionel Barber, el director del Financial Times durante 15 años, y justo cuando toma posesión, tiene una reunión con Tony Blair y le dice precisamente Blair, oye, ¿qué medidas vas a tomar para remontar el vuelo del Financial Times, que en 2005 estaba un poco de capa caída en cuanto a contenidos y estructura y todo esto? Entonces, Lionel Barber le dice, no, pues al final serán medidas consensuadas con todo el mundo, tal. Entonces le dice Tony Blair, bueno, entonces estás muerto. Como que tienes que tomar decisiones y tienes que ser tú el que un poco a veces esté en ese camarote, ¿no? Y ser ejecutivo, y a veces no es fácil, pero... porque escoger y elegir es renunciar a veces. Pero a mí es lo que me interesa mucho en una época en la que el periodismo además pues no vive su mejor época en cuanto a, pues bueno, es un negocio que tiene unos costes fijos altísimos y que el dinero de la publicidad va bajando y demás, y es unas decisiones empresariales a veces muy complicadas. Entonces siempre me ha interesado mucho, ya que han estado David Jiménez, Cuartango, que han dirigido periódicos, porque creo que tiene el doble reto, ¿no? El reto periodístico, que me parece apasionante, el editorial y demás, y aparte también la labor empresarial, que es muy complicada. Porque tú, como director de diario, eres primero responsable de los contenidos. 2, eres en el fondo el jefe de personal. Y 3, sin ser el director comercial, pero algo tienes que ver. O sea, al final... hoy, ¿cómo se financian los medios de comunicación? Bueno, todavía el New York Times está consiguiendo que los suscriptores, el dinero que ingresan por suscripciones, sobre todo lógicamente las digitales, superan mucho a lo que ingresan en publicidad. Con lo cual yo creo que ya sé que es un gran periódico, un periódico global, escrito en inglés, digamos que es una referencia en el mundo, ¿no? Pero están consiguiendo una cosa nueva, que al final los lectores, que son los verdaderos propietarios en el fondo del diario, son quienes lo están subvencionando con su compra, y eso refuerza la independencia muchísimo. Claro, aquí las cifras de la publicidad todavía son básicas para poder pagar los salarios, con lo cual, si tú un día te metes con una empresa del IBEX y empiezas a dar más tan bombazos de los que tocarían, pues ya te digo yo que no, antes de que te llame el presidente de la empresa del IBEX, te llama el director comercial diciendo si te has vuelto loco, ¿no? Y yo cuento una anécdota que a mí me pasó en el libro con Endesa. Entonces, con Borja Prado, ¿no? Con Borja Prado. Y es que, en fin, hubo una comida aquí en Madrid, la verdad es que fue muy frugal, nos dio, en fin, unas verduritas y era imposible que nos sentara mal la comida, ¿no? Lo que me sentó peor, la comida era excesivamente frugal, me pareció, pero es igual, no hemos venido a hablar de eso. Pero además fue bastante desagradable. Yo iba con Manuel Pérez, que es el subdirector de Economía,
Y fue desagradable por el tono, ¿no? Es decir, oye, nosotros estamos ayudando y vosotros no nos dais el espacio que nos merecemos por las cosas que hacemos y tal, y no sé qué, ¿no? Es una cosa un poco violenta, ¿no? Porque al final, oiga, si usted quiere poner publicidad, la pone, si no, pues no la ponga, ¿no? Y yo creo que además, digamos, con Endesa, pues, en fin, pues íbamos dando las informaciones que iban generando, ¿no? La Junta de Accionistas, tal. O sea, no tenía la sensación de que estábamos haciendo nada raro, pero él quería más, él quería, digamos, en fin, que le diéramos un plus. Me pareció que eso no se formula en estas circunstancias. Me pareció muy poco empático. Nos habíamos visto alguna vez, ¿eh? Y aquí él, bueno, vino a decir que él formaba parte del poder, ¿no? Del palco del Bernabéu, en fin, de los grandes del IBEX y tal, y no sé qué. No sé exactamente qué me quiso decir, pero recuerdo que me despedí y le dije, en fin, ha sido una comida no demasiado abundante, pero lo peor no ha sido eso, sino que digo, me he sentido reñido y tal, eso con una sonrisa en los labios, diciendo, pero espero que la próxima vez, digamos, los platos y las palabras, digamos, sean más ricos, ¿no? Y bueno, y pasa el tiempo y un día, no recuerdo por qué razón, teníamos que hacer una editorial sobre el sector eléctrico y sobre Endesa y tal, ¿no? Y yo aquel día estaba cabreado porque además, en fin, no estaba muy... Uno de esos días malos. Uno de esos uno días de los peores, malos, ¿no? Que tal, decías, ¿no? Potorno. Y yo empecé, pues... estaba el editorialista en jefe, que es un tío muy sensato y tal. Empecé a decir, lo que tenemos que decir es que, claro, estos tipos tal se los ha quedado una empresa italiana y en realidad lo primero que han hecho es venderse todos los activos, se han repartido la pasta y no sé. Bueno, y empecé a hacer un discurso de estos que a veces haces porque recuerdas el mal rato que pasaste, ¿no? Sí. Pero como otros que hice durante no es que los hiciera cada día, pero de vez en cuando, ¿no? Que te salía, y ya está. Y yo que soy un sanguíneo colérico, me vine arriba y luego volví a la paz, la prudencia y la moderación que me caracteriza. Pero no sé qué le pasó a Yad Sarmosh, que como jefe de editoriales, pues bueno, supongo que anotó 4 datos de lo que dije. Y luego a la hora de hacer el editorial pensó, pues la verdad es que tiene razón mi director, y lo puso. Hay siempre, todos trabajamos con red, porque, en fin, lo ve el director, pero aquel editorial se hizo tarde, no lo vio, al final no lo vio nadie y fiábamos mucho del redactor jefe y salió al día siguiente. Yo no me di ni cuenta. Por la mañana viene, en fin, los pelos erizados el director de comercial y me dice, ¿qué os habéis vuelto locos? Me está pegando unos gritos el director de comunicación de Endesa descomunales. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Ahora qué quiere? Digo, ¿cómo que quiere? ¿Pero qué habéis publicado? Y hostia, leo el editorial y me quedo blanco. Y digo, joder, eso hemos publicado. Y digo, bueno, pues ya lo llamaré. No, lo llamo, a ver si lo calmas, a ver si nos retiran. Bueno, toda la campaña, tal. Bueno, oye, no te preocupes. Y cogí el teléfono y no sé cómo ocurrió nada más que decir, les voy a echar a todos, no sé qué. Bueno, hice un poco un número, como que iba a echar a todo el equipo de editorialistas y tal, y no sé qué y tal, gritando y tal, y intenté ganar el territorio, ¿no? Aquello que dicen que hay que ganar el territorio. Y ostras, y el otro dijo, hombre, oye, cálmate, no tal, oye, ya lo arreglaremos y tal. Y conseguí salvar la situación como pude. Como pude. Ni le sugerí nada ni nada. Oye, la próxima vez que nos veamos tenemos que hablar de estos temas y tal. Y a partir de aquel editorial, digamos, en fin, que era durísimo, cambiamos la relación, mejoró. Ellos se pusieron las pilas en comunicar mejor las cosas. Nosotros entendimos que se estaba produciendo un cambio y yo diría que empezamos el inicio de una bonita amistad. Hasta el punto que cuando al cabo de pocos meses, en fin, tuvo que dimitir Borja Prado, su sucesor, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue ir a la redacción de La Vanguardia, saludarme y tal, y estuvo no cortés, sino lo siguiente. Con lo cual hay veces que, mira, una cosa que es un error se acaba convirtiendo en
en una fórmula no prevista de solucionar un conflicto latente, ¿no? Y son divertidas estas cosas porque al final las relaciones humanas son básicas en el ejercicio de este oficio. Eso lo sabemos todos. O sea, hay que ser empático. O sea, a mí muchas veces me riñen, pero es que tú puedes ir incluso con tu enemigo y, ostras, y cuando vuelves eres capaz de sacarle algo positivo. Yo digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Hay veces que tú vas a comer con un tío que sabes que es un peñazo, que además piensa absolutamente distinto a ti y que no te apetece ir a comer con él. Puedes pasar 2 horas y media horribles o intentar buscar aquellos aspectos en los que nos podemos entender. Y yo creo que esto es uno de los secretos del periodismo. Muchas veces, en la vida. Supongo que en la vida, pero también en el periodismo, porque muchas veces gente que piensa, ostras, este tío es mi enemigo, cuando tú eres capaz de empatizar con él, siempre acabas teniendo una información que antes no tenías. Siempre acabas abriendo una puertecita que puede darte la oportunidad de sacar una noticia o de tener como mínimo una puerta abierta para un día poder tener una información relevante. De hecho, eso está muy presente en tu libro, esas referencias a comidas con distintas personas de distintos ámbitos, y eso me ha parecido muy interesante. Además, pues por momentos me recordaba a aquel libro de Vázquez Montalbán, de Mis almuerzos con gente inquietante, ¿no? Sí. Que era me gustaba mucho porque era, pues te contaba una comida que salió horrible con anguita y al mismo tiempo contaba detalles de la comida. Y creo que, como antes contabas lo del encuentro yo tuve dudas de si poner las referencias de dónde había comido. Casi siempre son comidas, no cenas. Yo intentaba no cenar en mi casa. Primero porque, oye, en fin, yo empezaba a trabajar a las 9 de la mañana y llegaba a casa, el día que llegaba más temprano, pues a las 10:30. Si encima tienes que, en fin, comer con quien no te apetece a las tantas, pero sí que las comidas las utilizaba para ver gente, para hablar con gente y para conocer, para tener datos sobre la realidad tan fluida que se vivía en Cataluña. Entonces yo le dije al editor, van a pensar que hago casi hay una encriptada, una especie de guía Michelin de restaurantes donde poder comer y cerrar encuentros y negocios, intrigar con políticos y tal, ¿no? Y no sé si sacarlo, porque en algún sitio incluso digo, y además nos tomamos un día, por ejemplo, con Saraya de Santa María, que la llevé a un sitio que habían sido unos billares, un restaurante que se llama Bonanova, restaurante que no tiene, además en un momento que no querían, en fin, ella quería saber mi opinión y tal, sobre cómo que se podía hacer en Cataluña y tal, no sé qué, y en lugar de irme a un reservado de estos restaurantes donde se supone que no te ve nadie, pero te ve todo el mundo, pensé, voy a llevarla a un sitio alternativo. Y nos fuimos a los billares de la Bonanova, un sitio que hay billares y tal, no sé qué, y nos hicieron como un biombo, un falso reservado. Y nos tomamos, yo recuerdo, uno de los mejores guisantes, un plato de guisantes que me he tomado nunca, ¿no? Y lo digo. O sea, ¿y eso qué me parecía? Primero, le da credibilidad. Claro. O sea, los detalles dan siempre, atornillan la historia. Claro, atornilla la historia, ¿no? Pero luego también es bueno saber dónde pasan las cosas, ¿no? Aunque solo sea por la curiosidad ya sé que eso no es una novela, pero a mí me gusta que me cuenten dónde van, no sé. Sí, que el sitio no es indiferente. Sí, no sé. Yo, por ejemplo, en las películas agradezco, me encanta, por ejemplo, las series, si son de Nueva York o de ciudades que conozco, intentar descubrir el restaurante donde ha sido filmada aquella escena. Tampoco es que sepa tanto, pero hay veces que sí lo descubro y me produce... porque pienso, es verdad, yo también hubiera llevado a esta señora o a este caballero a un sitio como este y tal, ¿no? O sea, bueno, es un juego interior que yo me hago, En fin, me gusta comer y he tenido la suerte de poder comer en sitios que yo creo que como mínimo me merezco, pero... pues por aguantar a según qué personas.
Bueno, y otras veces porque me gusta. Es decir, entre los rituales que a mí me gusta es celebrar las cosas y bueno, y celebrarlas en restaurantes que no necesariamente tienen que ser los más caros. O muchas veces la gracia de conocer las ciudades es que puedes ir a un restaurante que no sea especialmente caro, pero que se come especialmente bien. Y además yo eso lo valoro muchísimo. Yo cuando muchas veces un amigo me intenta llevar a un restaurante caro en Madrid y tal, yo prefiero ese que no es tan caro, pero donde yo por mis propios medios, por mis guías y tal, seguramente que no llegaría, ¿no? O sea, este sitio donde no te llevan, el día que tú sabes en las ciudades, conoces varios de estos sitios donde habitualmente no están en las guías, pero están en las referencias de la gente que vive, este día piensas que conoces bien la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahora que has venido a Madrid, aquí en Madrid, ¿dónde te gusta ir a comer y por esos sitios que te parecen más... No lo sé. Fuera por ejemplo, del radar. Yo te cuento, yo ayer, por ejemplo, comí con mi delegado en Madrid, con Enrique Juliana, y le dije, ¿sabes qué me apetece mucho? Me apetece tomarme una escalopa milanesa en La Ancha. Sí, claro, Y el Armando. El Armando, sí. Que ahora veo que me intimida un poco porque es un disparate. Yo había un restaurante en Viena donde yo creo que le llamaban oreja de elefante porque era descomunal. El plato era un plato enorme y la escalopa sobrepasaba el plato, ¿no? Y eso te lo servían, nada, con un platito al lado de unas patatas muy bien hechas y un vino blanco austríaco y tal, y eso era la gloria, ¿no? Eso no se supera. Y a mí, que me gusta mucho la escalopa, vine con las ganas de tomar. Hace mucho tiempo que no me tomaba una buena escalopa. Y me tomé una escalopa, ¡bah! Y de entrante una ensalada de cangrejos de río y tal, que es, ¡wow! ¡Qué buena que estaba! Y al final, dices... Es eso, ¿no? Sí, sí. Yo solo sufría pensando, luego tienes que presentar el libro y estarás en plena digestión y tal, y tendrá un sueño tremendo, ¿no? Es la única cosa que me da un poco de apuro, ¿no? Pero a mí me gusta celebrar las cosas comiendo, ¿no? En fin, tampoco soy un gordo insensible, ¿eh? Pero me refiero que comer es un ritual, ¿no? Y me gusta hacer un poco cocinitas y... Sí, pasa, mi mujer cocina muy bien y me deja cocinar menos de lo que me tocaría. Porque, en fin, no llega tu turno. No me llega nunca mi turno y además tiene la sensación de que yo dejo... que yo creo que esto es un mito, ¿eh? O sea, que yo dejo desordenada la cocina. Eso es algo muy fácil que se nos dice siempre a los hombres. Que los hombres dejamos desordenada la cocina, ¿no? Yo cuando acabo de cocinar me miro a la cocina y no está perfecta, pero está aceptablemente bien. Y me parece que no... Es intimidatorio eso de decir, no dejas bien la cocina, ¿no? Porque en lugar de estar pensando los aditamentos del plato y no sé qué, y si le pongo ahora un poco más de sal o pimienta o comino, ostras, estás pensando que no me salpique porque si no vaya fatal. Yo, por ejemplo, para hacer guacamole, que es algo muy sencillo, parece que ha habido el desembarco de Normandía en la cocina. Es una cosa terrorífica, mancho todo. Cosas inesperadas. Pero es que hay veces que no acabas de entender por qué las cosas crepitan. Eso es un misterio como de la Santísima Trinidad, que tú coges la sartén y dices, pues si eso no ha tocado agua y tal, y crepita de forma descomunal y piensas, fíjate que íbamos bien. Algo ha fallado aquí. Sí. A mí lo que me encanta tener es una de esas papeleras o basura, ¿no? Como metida dentro de la mesa. ¿Sabes? No sé si lo has visto algún programa de cocina, que hacen así y tiran ya directamente de la mesa sin tener que desplazarse. Eso, como tenerla incorporada dentro, me parece el colmo de la y además yo creo que además esto va directamente al infierno. Sí, eso no va a ninguna depuradora. Sí. ¿Dónde ha ido? Y luego, por ejemplo, es que me ha venido un recuerdo tremendo de cuando has contado lo de la oreja de elefante. Cuando yo iba a comer a casa de mi abuela en Santander, estuve 2 años convencido que el escalope que me daban era de oreja de elefante, porque ella me lo decía. Yo tenía esa certeza. Entonces, claro, hasta que cumplí ya 7 años y me di cuenta de que no era oreja de elefante oficial. ¿Qué es lo más raro que has comido? Ahora te voy a la pregunta, sí, pero... Lo más raro que he comido, pues probablemente hayan sido en México escamoles, que son huevos de hormiga, y chapulines, que son saltamontes. Sí. Eso quizá sería lo más raro. Luego... Yo una vez comí cocodrilo en Namibia. Cocodrilo en Poquito, Namibia. Porque el cocodrilo... No era el cocodrilo Armando. No, cocodrilo Armando. Pero es que además el sabor es raro porque es una carne que sabe pescado.
¿sabes? Y... Es anfibio, ¿no? Bueno, sí. No, pero me tomé 2 trocitos para decir, y has tomado cocodrilo, o sea, no hace falta que vuelvas a tomarlo nunca más. Sí, aquí vino Carlos Maribona, crítico del ABC, y también me contaba que había comido unas cosas, unas locuras, que, bueno, no sé, yo no, tampoco soy una persona muy... que se escandalice, ¿no? Creo que todo es cierto... que a veces pecamos de, ¿cómo se dice?, ¿no? De etnocentrismo cultural, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, pero que a lo mejor en otra cultura un langostino es un ser repugnante igual que el cocodrilo o peor. Entonces es cuestión también de saber y de adaptarte un poco, ¿no? Bueno, y a mí me pasó, unos alemanes que eran unos directivos alemanes de una multinacional que eran clientes de la empresa de mi mujer, oye, acompáñame y tal, un domingo por la noche, ostras, qué pereza, tal, hombre, no, pero... Y los llevamos a una marisquería, al Botafumeiro, y bueno, nos hicimos servir un festival de animales con patas y se nos marearon. El matrimonio se nos mareó y además... tuvieron un poco la sensación de que éramos gente muy desagradable, que les habíamos hecho una trampa para que... No sé, fue horrible. Y al día siguiente, para compensarlo, pensamos, pero esta gente, ¿qué les gustaría? Se lo preguntaron de forma indirecta y ellos querían, tomarse tapas, ensaladilla rusa y cositas, y los llevamos a un lugar que no tienen demasiado interés, pero que había tapas por un tubo. Y fueron felices, con lo cual... Nunca sabes. Nunca sabes dónde... Pero es verdad que el marisco ahí... A veces es... Mi opinión, pero a veces es mucho trabajo, poca recompensa, ¿no? Con muchas patas y muchas... las tenazas y todo eso, a veces... con gente no está tan acostumbrada, ¿no? No sé, pero es verdad que hay culturas que... Bueno, yo siempre digo que los catalanes... en fin, como caracteriza, digamos, nuestra manera de ser y tal, lo aprovechamos todo y todo lo que es gratis nos lo comemos. Por ejemplo, nos comemos caracoles, o sea, sí. Lo de las setas... Si es gratis, da un tiro, ¿no? Bueno, no llegaría tanto, pero sí que te diría que es verdad. Por ejemplo, caracoles, ostras, yo he comido caracoles, pero... Y sé que, en fin... en Cataluña hay verdadera devoción, y hay una fiesta del caracol en Lérida que se consumen miles y miles de caracoles, pero pensar que tú te estás tomando sí, ya sé que es un molusco, pero es baboso que se arrastra por el suelo, es decir, no, tiene muy poco de épico el caracol como animal, ¿no? Sí. Y que además lo pones en sal y tal, y prácticamente casi sin lavarlo demasiado lo pones en unas brasas. ¿Qué quieres que te diga, no? Yo entiendo que, claro, a ti te ve, no sé, un canadiense tomar caracol y se puede marear, puede tener una embolia, o sea que no... Yo, por ejemplo, a mí que creo que reflejan muy bien mi modo de ver la vida, ¿no? Y a veces es incongruente que los caracolillos de mar me parecen maravillosos, refinados y sofisticados, y el caracol de tierra me parece una aberración y que me da una grima que no puedo ni acercarme. Estamos de acuerdo. Y entonces, fíjate ¿Alguna vez que no tiene ningún sentido? Una vez me dieron un premio, es decir, hay una fiesta del caracol que daban un premio a un periodista. Además, el premio estaba bien porque era un bolígrafo, un Mont Blanc buenísimo, dedicado y no sé cuántas cosas, ¿no? Y pensé, tienes que ir. Y digo, ¿qué hay para comer? Y dije, solo caracoles. Y eran caracoles de 500 maneras distintas. Y después de un rato de pensar qué voy a hacer y voy a quedar fatal, al final empecé a comer caracoles. Y juraría que ese día, si no me gustaron, pero como mínimo me complacieron como para llegar al final. A mí, yo me acerqué a los caracoles la última vez... y fue una especie de reencuentro amistoso. Me llevó un amigo mío en París a La Coupule, que es un restaurante así como muy... donde iban todos los escritores y demás. Y me llevó mi amigo Diego Martín y ahí son muy famosos en Montparnasse, ¿no? Son muy famosos los caracoles. Bueno, pero allí los esconden, porque allí te los ponen en una cáscara de porcelana, te ponen mantequilla y hierbas y tal, del campo y tal, y al final no sabes lo que estás comiendo. Es decir, si la conversación es fluida, te lo comes, ¿no? Exactamente. No, pero me gusta mucho eso de tu libro, esas referencias gastronómicas sutiles, y creo que además es muy interesante por lo que tú dices, ¿no? También es una forma de acercarnos al otro, ¿no? Incluso, pues eso, también sale en el libro este de Barber, que dice que a todas las power lunch, como él lo llama, todas las comidas, pues por compromisos de trabajo con empresarios, con políticos, con lo que sea,
dice, al final siempre tienes que salir con dos cosas, con un tip, con un consejo, con una idea o con una anécdota muy buena, una historia. Entonces al final... Yo, por ejemplo, recuerdo una comida pantagruélica con Oriol Junqueras. Oriol Junqueras, en fin, no hay que hacer mucha literatura para entender que, viéndole que tiene un físico rotundo, le gusta comer muchísimo. Y fui con mi directora adjunta y mi subdirectora de política, y él vino con su jefe de gabinete y con su segundo y tal en el partido, ¿no? Y en un restaurante... el Gach, que además me conocían bien y tal, y hay una cosa que para mí es como la magdalena de Proust, que son los calamares a la romana, ¿no? Aquí en Madrid eso del bocadillo de calamares es una cosa que nos sorprende, porque... y a mí, que soy de Santander, y las rabas ahí es una institución. Sí, pero tomarte un bocadillo sorprende, ¿no? Y para que te interrumpa, aquí todos mis amigos de Barcelona... se quedan alucinados con la ausencia de tomate en el bocadillo. Es una cosa que para vosotros el tomate y el aceite van juntos. Para, como me dicen, pero es que si no es un ladrillo, si no es una cosa, es para mera lubricación, ¿no? Pero es que en origen es eso, es un poco... Es decir, como era muy difícil el pan con tomate, es el resultado de una ciudad cercana al mar, donde realmente enseguida, digamos, el pan se ponía duro, sí. Y la manera de humedecerlo y que eso sea comestible al cabo de 3 o 4 días, sobre todo en zonas, en determinados años, en zonas más alejadas de las capitales, pues eso era un suplicio, y entonces de ahí viene eso, ¿no? Y eso ha acabado, digamos, formando parte de la gastronomía catalana, ¿no? Y hay incluso un libro que escribió Leopoldo Pomés, que es 50 maneras de untar el pan con tomate. O sea, eso no es... Tú no te pienses que todo el mundo ha sido llamado a hacer un pan con tomate. Y estás con lo de Oriol Junqueras. Y Oriol Junqueras, y entonces, por propia iniciativa, ya empezamos, todavía no hemos dicho buenos días, y nos trajeron el vino y tal, no sé qué, y nos trajeron calamares para todos, porque a mí me encantan los calamares con la romana. Yo te digo, mi padre, cuando yo era un niño y tal, nos llevaba a la Plaza Real y tal, en Barcelona y tal, y el olor, que debía ser horrible, en fin, al final la memoria tiene estas ventajas, ¿no? También para Proust, o sea, lo mejora todo. Pero aquella olor a fritanga a mí me parecía que era, el olor del paraíso. Y siendo niño, me tomaba unos calamares a la romana que me han marcado mi vida. Bueno, esos no tienen nada que ver seguramente con aquellos que tomaba, pero empezamos con calamares a la romana. Y aquello fue, en fin, fue una de las comilonas más brutales. Bueno, yo no llegué al postre, nadie llegó al postre. ¿Y Oriol? Bueno, menos Oriol Junqueras, claro. Muy llegado hasta el final. Que además que protestó, porque los demás dijimos, no podemos comer más, ¿eh? Y él dijo, ¿cómo que no? Y pidió tomarse un postre, pero además no era un postre aquello, unas fresitas del bosque, no, eran estos postres que no sé, un pastel con no sé qué, y una crema y un tal, y pom. Y realmente fue muy bien, porque hablo en el libro de esta comida y tal, porque pudimos sacarle mucho rendimiento. Él estaba muy feliz, ¿eh? O sea, él vivió esta comida con una gran intensidad, disfrutó comiendo, disfrutó bebiendo, y nosotros subimos crear, digamos, el clima suficiente como para que él, que es un hombre que es muy difícil de entrevistar, Oriol Junqueras, porque se escapa, porque no contesta lo que tú le preguntas, porque es muy hábil, porque además intenta lo que tú le preguntas, oiga, ¿y qué vais a hacer la semana que viene? Y él te remite a un pasaje de la historia, un muy buen historiador. Con lo cual, digamos, nunca hay un titular potente en las entrevistas. Y en este caso, la verdad, es que fue uno de los encuentros más interesantes, con lo cual la comida te puede ayudar, sobre todo si el anfitrión la disfruta, lo puede relajar, le puede sacar rendimiento. Y luego ahí hablas también del libro de David Jiménez, del director, hablas en un momento dado de las tormentas emocionales, ¿no? Que se viven en un periódico rodeado de gente que tú dices yonkis de la información, y que es de repente ocurre algo y es boom. Y me acordaba de esto justo leyéndolo con estos días del tema de la Superliga Europea y todo esto.
Y mi pregunta es si, por ejemplo, cuando ocurre algo así, que ocupa todos los titulares, que es una locura, si echas de menos estar ahí en el camarote, estar de director de un periódico, vivir estos días como tú pudiendo manejar, procesar y dirigir un poco toda esta información en cuanto a la actualidad. Sí, claro que yo digo que, por ejemplo, dejar de ser director, y aunque yo, digamos, he tenido, digamos, la inteligencia de dirigir mi propia transición, es decir, la transición de un director a otro, digamos, la ventaja de la edad, es decir, yo estaba en edad de jubilarme, tenía 66 años, podía haber esperado un año más o menos, no pasa nada, pero quiero decir, yo me he dejado, digamos, la primera línea del periodismo en el mismo momento que lo ha hecho el actual director del Post, con 66 años ha dejado paso al siguiente, o que, por ejemplo, Bradley se retiró. Yo diría que lo retiraron, pero quiero decir, es igual. En cualquier caso, dejó de dirigir el Post, de donde era una institución, con 67 años. Yo creo que hay un momento para dejarlo, ¿no? Y es mejor, digamos, que tú propongas la salida que no que te la propongan, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hay un punto de duelo. O sea, al final, eso que tú dices, ¿no? Hay momentos que dices, ay, yo haría, pero lo inteligente es, bueno, si quieres pensar lo que harías, piénsalo, pero también pon en valor lo que hacen los demás, ¿no? Yo en el caso de la Liga... Sí, quería saber tu opinión. Sí, yo te la doy porque yo estuve a punto... Habíamos empezado a formar un equipo para presentarnos en las elecciones del Barça. Y ¿Ah, sí? Sí, y mantuvimos bastantes reuniones, teníamos un buen equipo, teníamos formado ya, no te diré la Junta, pero teníamos buena parte de la Junta, teníamos el equipo de redes, habíamos empezado a contactar con gente. Teníamos... ¿Pero la cabeza visible se puede decir quién era o no? Sí, la cabeza visible era Jordi Roche, que había sido presidente de la Federación Catalana del Fútbol, había sido presidente del Girona, es un hombre de unos 45 años, conoce mucho el mundo del fútbol, y es un hombre bastante transversal desde un punto de vista ideológico, ¿no? Y yo creo que teníamos bastante bien formulada nuestra propuesta, ¿no? Lo que pasa, teníamos incluso el que tenía que ser el director general era un hombre, digamos, de una gran empresa de consultoría que precisamente está a punto de cumplir 60 años. Estas empresas de consultoría, los 60 años también consideran que se ha cubierto un ciclo. Y este hombre que estaba en plenitud de forma, que además un tipo que hacía especializado en auditorías de bancos, etcétera y tal, nos parecía que era un tipo con el que podíamos confiar en mejorar la situación económica del club. Empezamos a mirar cómo estaban los números del club y la verdad es que nos asustamos porque los números de... Yo entiendo que los grandes clubs estén intentando buscar fórmulas para ingresar más dinero porque la pandemia les ha dejado hechos polvo. Es decir, un club como el Barça tiene... La deuda a largo plazo son 1.200, pero a corta es unos 450, 500 millones. Música celestial con los oídos. Sí, no, pero quiero decir, pero oye, es que la plantilla del Barça te cuesta 600 y pico de millones y tú resulta que este año solo ingresarás 700. ¿La plantilla o Messi? No, Messi te está costando cerca de 150 millones. Sí, por eso es que no sé... Es que no hay retorno para eso, ¿eh? Pero quiero decir, bueno, yo creo que... Tú, por ejemplo, como barcelonista, el tema de Messi, ¿tú crees que habría que...? Es complicado, pero como tú dices, lo de los directores escogen. Sí. Es complicado tomar una decisión. Pero... Yo creo que el Barça no puede seguir pagándole esta cantidad. Otra cosa es que Messi acepte, digamos, rebajar sus ingresos y a lo mejor alargar el contrato. Es decir, te vamos a pagar un año más lo mismo. Técnicamente es imposible. Yeah. Con lo cual, digamos, bueno, hay una parte que él... Por eso es interesante el debate, ¿no? Es decir, en el sentido de que Messi necesita recuperar la fe en el club, porque al final tú
¿por qué te vas a rebajar el salario? A lo mejor hay alguien que está dispuesto a pagarlo fuera, ¿no? Ya. Pero si tú lo que te gusta es vivir cerca del mar, si tú lo que te gusta, digamos, No, ya es... has hecho toda la carrera ahí, ya. Has hecho la carrera ahí, quieres quedar bien, quieres, quieres acabar tus días en el fútbol, digamos, sin grandes tensiones, pues a lo mejor pues te puede interesar quedarte. Pero ya es una decisión que tiene que ver con, en fin, con tu espejo. Eso se lo tienes que decir tú al espejo, ¿no? Ya. Lo que pasa es que esta gente tienen siempre agentes, tienen padres. Sí. Yo hacía broma, decía, es que tendremos que fichar jugadores huérfanos porque la orfandad te genera un problema menos. Es decir, mira, por ejemplo, Haaland. Haaland tiene no solo un agente, sino un padre. No, Mino Raiola, que ojo, que Mino Raiola es otro... Mino Raiola, que como tú sabes, es un pizzero que se ha reconvertido en agente, pero uno quiere cobrar de esta operación, es una operación de más de 100 millones, pero aparte tienes que pagarle 20 millones a Raiola y 20 millones al padre. Pero ¿el padre por qué? Por haber traído al mundo a una estrella. O sea, me parece todo eso... No, y en general con los deportistas y con los futbolistas en concreto, todo el tema del séquito es muy peligroso. Y aparte, al final es gente que se aísla un poco porque no puede gestionar a veces tanta presión, tanta información en torno a ellos, entonces les aíslan y es un tema, les protegen y es una falsa protección a veces, yo creo. Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, el mundo de las estrellas, yo creo que antes de fichar a un futbolista, por bueno que sea, tienes que mirar cuál es su contexto, porque si no, eso va a ser un problema. Sí. Y bueno, pasaba con Neymar. Neymar iba con un grupo de chavales jóvenes que son sus amigos, que van con él. Es como si fuesen una banda de rock. Sí. Pero claro, los otros no hacen nada. Lo que hacen es, en fin, darle oportunidades para montar fiestas. Es decir, más o menos es eso, ¿no? Pero incluso el propio Dembélé también vino con 3 o 4 amigos y su madre, ¿no? La madre que era gente tan joven. Una madre madrone, claro. que era... Son gente muy joven que con 20 años manejan mucho dinero. Al final siempre hay un padre o una madre que intenta que el dinero no se escape por el sumidero y al final les acaban marcando. Porque además gente, por ejemplo, Dembélé, ¿por qué se lesionaba? Sí, por la misma manera que al principio se lesionaba a Messi. Pues porque por no descansar, la alimentación es un desastre, ¿no? Claro. Ahora, si tú tomas todo el día pizzas, claro que te vas a lesionar. No, y muchas veces que creemos, pues lo hacen porque al ser tan jóvenes y hacer tanto deporte, crees que, eso a mí me lo dijo Piqué, que creen que pueden quemar todo, porque tienen ese metabolismo y esa juventud que te permite comer fatal, comer lo que te gusta y luego quemarlo entrenando en el gimnasio, quemarlo. Pero fíjate, Piqué, qué suerte tiene. Su madre es médico, es la directora del Instituto Goodman y a mí me parece un personaje básico en el entorno de Piqué. Es decir, Piqué, que es muy listo, Piqué es un tipo muy listo. No sé yo. Sí, o sea, no, yo te digo que sí. Es el más listo de la clase. No, pero la listeza no es la suma de audacia más inteligencia partido por 2, ¿eh? Pero yo lo que veo es que hay veces que dices, ¿y por qué no se callará? Pero hoy hablando del tema de la Superliga, publica un tuit y dice: el fútbol es de los aficionados, y la Copa Davis no, y luego aparte también lo dices justo cuando ya se ha desmoronado y los 2 días que has tenido para hablar no dices nada. Es que a mí esas cosas, ¿es listo? Sí. No te voy a decir cobarde y oportunista, pero lo es también. Bueno, pero fíjate, es un tipo que se ha convertido en una marca y es una marca que le funciona. Oye, la pareja Piqué-Shakira, en fin, es la bomba. Y todo eso él sabe cómo jugarlo. Y lo juega con inteligencia, lo juega bien. Y yo creo, bueno, hay una anécdota muy divertida que ha contado Piqué, y es que, ahora ellos se conocen durante el Mundial de Sudáfrica. Sí. Claro, tú eres un futbolista que ganas la Copa del Mundo y además te ligas a Shakira, que es, en fin, es la que había hecho Waka Waka. el Waka Waka, el himno del Mundial. Bueno, yo no sé, debes mirar al espejo y debes pensar que eres la reencarnación de Superman, no sé, pero y bueno, y empieza aquella relación y entonces ella,
claro, como ganaron el título, pues les dieron una buena prima. Y entonces ella se ve que le dijo, oye, vamos a ir con mi avión y nos iremos a no sé qué isla desierta y tal, y no sé qué. Y él dijo, sí, pero yo pago lo mío. Y ella dijo, ¿pero por qué? Hombre, porque, oye, cada uno paga lo suyo y tal. No sé, inició una relación, ¿no? Estas cosas. Y bueno, le costó tanto dinero la broma, que pensó, oye, en fin, no sé si la próxima vez voy a decir, oye, pues invítame, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero digo que es un tipo inteligente porque fíjate que muchas veces se sitúa en el límite, pero casi nunca lo pasa. O sea, hubiera podido meter muchas veces la pata, y yo creo que sabe gestionar muy bien su mundo. Sabe gestionar muy bien incluso los tweets. Es decir, si ha hecho este tweet es porque a lo mejor al Barça le interesa que este tweet lo haga. Es decir, por ejemplo, Rakuten hoy es patrocinador del Barça, y el Barça le pidió, como está en el mundo de los videojuegos y tal, y no sé qué, le pidió que hiciera la gestión. Quien fue a Japón fue Piqué. Al final Piqué es un tipo que está soñando un día ser presidente del Barça. ¿Por qué? Pues porque ha sido el capitán, ha sido un hombre que ha estado haciendo servicios al club. O sea, por muchas razones él ve, y luego tiene una cierta autoridad sobre el resto. Messi la tiene porque es Messi. Y si te mira mal Messi, estás muerto. Alexis era aquel chileno que jugó con el Barça, magnífico futbolista y tal, pero un día metió 3 goles, el hombre se llevó el balón bajo el brazo, pero el último gol estaba solo Messi, no le pasó la pelota. Y cuando en el vestuario están sentados y tal, y entra Messi en lugar de felicitarle, que es lo que tocaría, se ve que le giró la cara. Y el otro entró en depresión. O sea, tú metes 3 goles, sí. Haces tu primer hat-trick y tal, y piensas, ahora la estrella, ahora el maestro me va a felicitar, y el maestro lo ignora. Y el otro, bueno, o sea, al final la autoridad en el caso de Messi la da ser Messi. En el caso de Piqué, yo creo que él sabe que es un hombre que es útil al Barça, ¿no? Y si ha dicho lo que ha dicho, cuando fíjate que el Barça apoyaba. Por eso, es a lo que voy. Apoyaba esta nueva competición, ¿no? Pues igual hay truco aquí. Igual es una manera del Barça de dar un paso atrás y ha puesto por delante la figura de Piqué. No lo sé, lo ignoro. Sí, por supuesto. Pero la Superliga, yo estoy de acuerdo contigo que tiene que haber Yo no creo que se haya hecho bien el anuncio. Florentino yendo al Chiringuito a las 12 de la noche como primera aparición para explicar el proyecto me parece un error descomunal. Creo que demasiados equipos ingleses y todo esto, pero que sí que es verdad que tenía que haber un cambio en el torneo de la Champions. Sí, yo creo que es lo que va a pasar. Porque no puede ser. Yo creo que el pacto final es que los clubes ingresarán más dinero por la próxima Champions, habrá más partidos y al final acabará siendo un híbrido. Pero yo también te digo una cosa, entiendo, yo por ejemplo con mi amigo Segurola hemos hablado de este tema y tal el otro día, y Segurola, bueno, viene a decir que eso es la muerte del fútbol, la grandeza del fútbol es que un equipo como el Atlético de Bilbao te puede disputar una final al Barça, por ejemplo, y que no fue el caso, pero que te pueda ganar, ¿no? Pero en el momento en que hay una aristocracia del fútbol y los demás quedan 25 escalones por debajo, que eso podría matar el fútbol. Yo no lo sé. Lo que sí que te digo es que no sé FIFA y UEFA qué aportan al mundo del fútbol. Son intermediarios. Son intermediarios que además en los últimos años hemos visto que sus dirigentes han acabado todos en los tribunales. Claro. Todos. Desde Blatter hasta Platini. O sea, al final no parece ser muy edificante su trayectoria. Y de verdad, es decir, el dinero que genera el fútbol se lleva a la mínima parte. Y hay esta especie de burocracia de la UEFA, de la FIFA, de las federaciones, que todo eso, esto no puede ser. O sea, al final eso no pueden ser chiringuitos que vivan del fútbol, pero que no reviertan en el fútbol, ¿no? Y, por ejemplo, también es que toda esta retórica que se ha formado ahora de los ricos, el club de ricos, los pobres, con
pues Segurola o Axel Torres, que trabajan en Bein Sports, que han trabajado en Bein Sports, que era propiedad de los del PSG y de Qatar, pero ¿cómo? Pero ¿qué me hablas de...? Pero si vamos a hacer un Mundial de Qatar, Por eso, que ha habido 6.500 muertos en la construcción de los estadios, que se alcanzó, digamos, el consenso sobre Qatar pagando voluntades, en un caso de corrupción como nunca ha habido, que tuvo que intervenir incluso el fiscal general de los Estados Unidos, porque Estados Unidos quedó absolutamente fuera de las posibilidades de alojar el Mundial que al final fue a Qatar, ¿no? Y porque se comparan voluntades y porque al final, oye, Bill Clinton era el hombre, digamos, el embajador, digamos, que tenía Estados Unidos, el Bill Clinton, expresidente, que se le queda cara de tonto viendo que unos tipos que van a tener que paralizar las ligas en el mes de octubre, noviembre, donde los estadios tienen que tener aire acondicionado, porque no, en el mes de octubre, en fin, puedes freír los huevos en las aceras, o sea, nada tiene sentido. O sea, en un sitio donde no hay tradición en el mundo del fútbol, lo único que tienen es dinero. Que censuran si una juez de línea sale porque no puede mostrar las piernas, es todo ridículo. Y a esta gente les damos el Mundial, no lo sé. En el momento en que yo te doy la razón en este sentido, el momento en que hay clubs que son de estados, o sea, estamos rompiendo las reglas del juego, ¿no? O sea, aquí y la UEFA lo ha aceptado todo. ¿A cambio de qué? De seguir de alguna manera dirigiendo el mundo del fútbol, ¿no? Por eso que a mí que me hablen de clubes ricos, Ander Herrera, que salió otro día, juega en el PSG. ¿Dónde vas, Robin Hood? Hablándome de clubes ricos y clubes pobres cuando tú trabajas en este club que ha hecho esto. No sé. A mí es que creo que hay mucho a veces cinismo en la profesión y creo que lo primero hay que ser más crítico. Y a mí el tema de la Champions, que es un torneo que tenemos interiorizado, que reaccionamos como el perro de Pavlov cada vez que suena el himno, que a mí me encanta, porque es absurdo a veces y a la vez es muy divertido, pero no puede ser que un equipo, por ejemplo, como el Sevilla, que acaba de llegar a la Champions por ganar la Europa League, a lo mejor este año el aficionado, si hubiera podido ir, solo habría visto 2 partidos buenos. Uno de la fase de grupos contra el Chelsea y los octavos contra el Borussia Dortmund. Eso es un sinsentido, que en el torneo más importante, yo que pago el euroabono del Bernabéu, puedo pasar la temporada si me eliminan pronto y ver un partido bueno, un partido de altura, un partido de nivel. Eso es lo que no tiene sentido y hay que cambiar para que podamos ver a los mejores continuamente, que es un poco la gracia de ese torneo. Y ya está ahí. No son las formas, ni las maneras, ni el procedimiento pero bueno, creo que hay que mejorar eso desde luego. Es mi idea. Antes de seguir charlando con Marius Carol sobre periodismo, libros, viajes y restaurantes, vamos a hacer una pequeña pausa en el camino para prepararnos un nuevo Seagrams Tónica. De hecho, tengo entendido que Marius Carol prepara unos excelentes cócteles, me lo ha chivado un conocido común, así que espero que me sorprenda con alguna chisporroteante creatividad que sirva como compañía en esta agradable conversación. Y también quería recordaros que podéis ir a nuestro ya amplio archivo y recuperar algunas de las conversaciones que han salido mencionadas, como por ejemplo la de David Jiménez, periodista del Mundo, que publicó su libro El Director, o con Cuartango, que también fue director del Mundo y también estuvimos charlando sobre su aprendizaje en esos días tumultuosos como director de un diario, o por ejemplo también con Miguel Quintana, con el que estuve hablando largo y tendido sobre la magia de la Champions y también esos puntos que tiene de mejora. Así que sin más, os dejaré en las notas del podcast estas y otras referencias que han ido saliendo de la conversación con Marius Carol, y ahora seguimos charlando con él y le someteremos al cuestionario Proust, tradición ya de este podcast. Antes de que te vayas, me gustaría hacerte rápidamente, que antes ha salido el cuestionario Proust que hacemos aquí, que es la tradición, para ver por dónde pisas. Vamos allá. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
Que mi familia esté bien, tenga salud y que yo esté en una de mis ciudades preferidas disfrutando con mi mujer de un plato de pasta y un vino de la Borgoña, por ejemplo. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es perecer de nostalgia. ¿Y tu mayor miedo, por ejemplo, como director de periódico, cuál era? Esa obsesión que tenías ahí de, mira, que puede pasar cualquier cosa, pero esto no puede suceder. Mi mayor miedo es que cometiera un error que como mínimo me diera una nota desagradable a pie de página en el libro de la historia. Bueno, de hecho eso lo comentas varias veces, ¿no? Que estabas, en el libro lo dices como que quieres que lo que quede escrito no dentro de años te vuelva en tu contra como un boomerang, ¿no? Que mi nieto, que no tengo todavía, un día pueda pensar de mí que estuviste en el lado malo. Estuvo en el lado bueno de la historia, además no hizo disparates. Un rasgo que no te guste de ti mismo, que te cueste aceptar. Muy fácil. Es decir, yo que soy un tipo moderado, súper racional, no he conseguido el grado de madurez suficiente para ver, por ejemplo, un Barça-Madrid sin que diga cosas que no debería decir. Bueno, el último fue muy divertido, lo pasamos muy bien. Ganó el Madrid 2-1, ¿no? Y fue clave. Sí, tuvisteis que conseguir tirar cohetes para que cayera una de las mayores tormentas eso fue una pena porque el partido de la historia. Eso fue una pena porque embarró mucho el partido. Y luego un Barça-Madrid no se puede jugar en un campo de entrenamiento. Eres como Klopp, ya estás con ese discurso. Sí. No, es que al final las cosas tienen que tener mística. Es decir, yo el día que entré en la catedral de Chartres, pues pensé, claro, que en fin, sí. que seguramente allí dentro hay un misterio. Yo que soy un agnóstico con temor de Dios, que es, como sabes, una contradicción en estricto sensu, pero cuando tú entras en según qué sitios el escenario se impone, y en esto del fútbol también. Sí, es una pena que se junte la ausencia de público con no poder jugar por las obras en el... Poco razón tenía, en el Bernabéu. Dale un poquitín de razón. No, yo en parte estoy de acuerdo. Te quiero decir que, bueno, pero es que son las cosas que... No, es lo que hay. Ya. Pero que es verdad que, por supuesto, que era ver el Liverpool-Real Madrid en Valdebebas, pues le quita mucha espectacular, le quita mucho lo que tú dices, esa mística y ese encanto. Falta liturgia, falta todo. Estoy de acuerdo. ¿Y qué rasgo no te gusta de los demás? La envidia. Una persona viva que admires. Una persona que viva que admiras. Y otras personas no vivas que admiras, por ejemplo, y que pude saludar y sentí una cierta fuerza, es Nelson Mandela. Viva, te diría, no hay muchos, porque está mal el mundo, no tenemos pocos referentes, ¿no? Pero te diría Merkel. La he criticado, durante aquello que llamábamos el austericidio, la he criticado. Pero en el fondo yo creo que ha sabido dos cosas. Unir un país, liderar Europa y el tiempo que ha estado en el poder ha demostrado ser una mujer, digamos, con una personalidad fascinante. Estoy muy de acuerdo, la verdad. ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Aparte de tu afición por la carne de cocodrilo. La carne de cocodrilo, en fin, no conseguí que se convirtiera en una afición. Extravagante, soy muy poco extravagante, muy poco. Bueno, cuando hablas en el libro de que cuando llegaste al despacho pedías flores, sí, pero y un cuadro de Marilyn Monroe, me parece pero extravagante no es caro. O sea, no, extravagante es... Sí, no deja de ser un poco extravagante que siento fascinación por Kennedy, que yo creo que, en fin, como político fue mejorable, pero me parece un icono de una fuerza brutal, ¿no?
muchas veces pienso que era un irresponsable, es decir, que a las pocas horas de estar en la Casa Blanca y teniendo el mundo bastante desordenado con una guerra fría con Rusia, en fin, que en algunos momentos parecía que podía acabar mal, que lo primero que hiciera es escoger el teléfono y escuchar al otro lado a Marilyn Monroe diciendo: te necesito que vengas con urgencia, desde un hotel de Los Ángeles, y coger el Force One y irle a darle un masaje a Marilyn Monroe. Me parece, digamos, es la grandeza de lo humano, pero caray, es que eres el último emperador del planeta, ¿no? O sea, pero es verdad que hay gente de esa que no comparte sus decisiones, tal vez, pero que te encantaría meterte en su cabeza para ver cómo funciona y cómo es capaz de, lo que tú dices, de llegar a ciertas cuotas de poder y al mismo tiempo ser tan humano como eso, ¿no? Luego me tranquilicé porque leí un libro de uno de sus médicos en que decía que en realidad no es que fuera un hombre que tuviera unas pulsiones sexuales descomunales, sino que él, que fue herido en la columna vertebral durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, entre el tratamiento que le ponían, un tratamiento, en fin, que le activaba su sexualidad, ¿no? O sea, buena excusa de veterano de guerra para... No, me parece que eso no es tener un doctor, sino tener un amigo para toda la vida. Pero lo racionalizaba muy bien y, en fin, decidí creérmelo. Pero fíjate que me acompañan, por ejemplo, a mí me regalaron un cartel que también tengo en mi despacho, que es el cartel de cuando se presenta a la reelección como senador por Massachusetts John Kennedy, que es fantástico. Y una vez Jordi Cornet, desgraciadamente falleció hace poco, que era un militante del PP y el hombre que era yo creo que fue el secretario general del PP en Cataluña un tiempo. Fue luego delegado de la Zona Franca y tuvo que hacer un viaje a Boston, y sabiendo mis simpatías por Kennedy, me trajo una manta maravillosa que tengo en mi segunda residencia, con, en fin, un escudo, la cara de Kennedy, en fin, no sé qué, y el escudo y tal, de los Estados Unidos y tal, que es un gadget fantástico, ¿no? Y los gadgets kennedianos me siguen rodeando, ¿no? Entonces, tampoco sé explicarme demasiado bien por qué, porque insisto, o sea, en fin, desde la invasión de Bahía Cochinos, que de alguna manera, en fin, el miro para otro lado, hasta algunas de sus actuaciones en Vietnam y tal, tampoco es que ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos. Pero sí que es verdad que es un presidente que era capaz de liderar y que tenía un encanto personal brutal, y que cuando el tipo hacía un discurso, el mundo escuchaba, que hace mucho tiempo que no escuchamos discursos de una cierta entidad que te emocionen, ¿no? Y al final yo creo que vivimos de las emociones más bajas, y deberíamos poder revivir de las emociones más altas y literariamente importantes, ¿no? Yo te recomiendo su colonia, que la que usaba, que era Eitan Bob, que me encanta, que es una que se la hicieron para él y para su hermano Bob, y huele muy bien, y era como, por eso, solo se lo hacían para 8 personas, y decía Eight and Bob, por eso, para 8 personas y para Bob. Te recomiendo una colonia buenísima, que me encanta, Val d'Afrique. Ah, ¿sí? De Berido, sí. Qué bueno. Es una colonia que tienes un poco, pero fíjate, Val d'Afrique, un baile en África. Sí, ¿Cómo te lo imaginas? Ya el nombre ya te lleva a otros continentes, ¿no? Y, en fin, te imaginas, no sé, te imaginas una mujer que sale en mitad de la selva huyendo de los elefantes. Uy, no me vale esta imagen, no me vale. Esto de los elefantes nos ha complicado mucho la vida en los últimos años. No, sácalo. Dime, más cosas. Una cualidad que tú crees que tiene que tener un director de periódico. La honestidad. ¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia? Esa muletilla que a veces dices, lo digo demasiado, abuso de esto. Durante el tiempo que fui director, y luego me hicieron estas cosas que les gusta hacer a tus colaboradores, que regalarte una portada y tal, y no sé qué. Y en la portada me decían,
¿y yo qué caray escribo mañana? ¿De qué escribo mañana? ¿No? Y eso era una muletilla porque, claro, yo escribí los 2.190 días que fui director, escribía cada día. Y menos el mes de agosto que, en fin, me sustituían mis directores adjuntos. Entonces yo tenía que escribir cada día. Y hay días que pensabas, la actualidad no da para nada. Y entonces yo, de una forma compulsiva y absurda, acababa el consejo de redacción y si no había un tema decía, ¿y yo de qué caray escribo mañana? ¿No? Y entonces la gente me miraba, no se atrevía al principio a recomendarme nada. Luego vieron que lo que recomendaba tampoco servía para nada, porque en el último momento siempre, o sea, no hay un solo día que digas, me quedé en blanco. Siempre salía algo, o si no, entre los libros que me llegaban, entre la última llamada del día, algo siempre había que me inspiraba para poder hacer el billete del día siguiente. ¿Dónde y cuándo fuiste más feliz? ¿Un viaje, un verano de infancia? Bueno, en tu restaurante Calamares también. Yo recuerdo un día de máxima felicidad. Acostumbro a pasar fines de año en Nueva York desde hace bastante tiempo. Y en una de estas veces me invitó un amigo, éramos 4 parejas. Y este amigo mío tiene un apartamento de los más bonitos, un apartamento Art Deco en la calle 59, planta 17, sobre Central Park. ¿De acuerdo? Maravilla. Entonces, nos dio de cenar magníficamente bien. Tener algún amigo rico tiene algunas ventajas. No quiero que sea mi amigo ya. Sí. Háblale bien de mí. Y nos dio, en fin, marisco y tal, y no sé qué, buen champán y tal. Y a eso de las 12 menos un minuto, estábamos muy cerca de Times Square, pero puse la televisión, tal, no sé qué. Brindamos por el nuevo año. Y entonces apagó todas las luces de la casa, puso en el tocadiscos el tema New York, New York de Frank Sinatra sonando toda castaña, y en aquel preciso momento, al otro lado de Central Park, empezaban los fuegos artificiales que, claro, en un piso 17 parecían que te los hacían para ti. Total. Y este momento de empezar un nuevo año, digamos, caray, con este paisaje a oscuras, escuchando a Frank Sinatra, pensé que yo creo que si en el caso de que haya cielo, eso es un premio que seguro que tienen, un premio especial para cuando te portas muy bien en el paraíso. Pues te recomiendo el libro de Pete Hamill, que era un muy buen periodista, que se llama ¿Por qué Sinatra importa? Y es una maravilla. Te lo recomiendo porque a ti que te gusta mucho el periodismo americano y tú dices que a veces vuelves a Guy Talix, a Tom Wolfe, a compañía. Este es un poco de esa escuela. Y es el libro sobre Sinatra. Yo soy un gran fan de Talix, de Guy Talix. Me parece... ¡buah! A mí me dio pena la última historia, el último libro que publicó, el del motel que le hicieron un poco... Y yo creo que ahí se le vio también la edad. Tiene 83 años, ¿no? Y aunque mantiene una pinta estupenda, 84, tiene una pinta estupenda con su sombrero y tal, y no sé qué. Pero yo, por ejemplo, hay un artículo suyo que me entusiasma y es cuando cuenta la historia del autor de los obituarios del New York Times, ¿no? Y eso me parece la bomba, ¿no? Y era un tipo que veía muertos, ¿eh? Este sí que veía muertos, ¿eh? Como si fuese el sexto sentido, ¿no? Cogía el autobús o cogía el metro y se encontraba delante un actor de Hollywood que empezaba a toser y tal, y se iba rápidamente a ver el borrador que tenía del personaje, porque eso se iba a actualizar pronto, ¿no? Y su mujer sostenía que la había matado. Yo creo que sostenía que la había matado, me parece que juraría que era Hemingway Churchill. Yo creo que era Churchill porque estaba muy mal, pero se le murió antes de hora y tuvo que afrontar, digamos, sin todos los elementos el final de la necrológica, ¿no? Pero no, ese periodismo a mí también me encanta, desde luego. ¿Qué talento te gustaría tener? Más que a mí, por ejemplo, me encantaría saber pintar. Me encanta el arte, me encanta. Y soy muy torpe. De hecho, la única asignatura que me suspendieron durante el bachillerato fue el dibujo. Sobre todo el dibujo lineal, ¿eh? Pero... Yo también lo único que suspendí en el colegio fue un año
dibujo lineal que yo no veía nunca la planta, la no sé qué, era incapaz de verlo. No, en fin, yo creo que eso es algún problema que yo tengo. Pero me gusta dibujar, no es que sea un desastre dibujando, pero me encantaría saber pintar. Me encantaría. Y bueno, de hecho, mi hija mayor, Berta, ella pinta bastante bien y tal, es eurofuncionaria y aunque trabaja mucho, los eurofuncionarios tienen algunas horas y entonces incluso aficiones. Y aficiones, y tienen tiempo para aficiones, sí. Y lo hace bastante bien, pero me hubiera gustado tener este talento. Un restaurante que te guste para hablar y tener reuniones y que sea como lo que tú dices de esos sitios a los que tú has podido tirar del hilo. Y hay un restaurante en Barcelona que a mí me encanta, que es el Coura, que es un sitio que está en un pasaje y es muy agradable. Hay un sitio, por ejemplo, en París que me entusiasma, que es un restaurante oriental. Eso no es para hacer reuniones políticas, esto es para ir con tu pareja y tomarte, en fin, una copa de champán también, ¿no? Y los restaurantes orientales suelen ser bastante feos, casi siempre, ¿no? Hay una estética que es más kitsch que otra cosa. Y este está hecho por un tal García, que es uno de los grandes arquitectos interioristas parisinos, aunque tiene nombre español, y que el restaurante se llama Lilibang y está en un barrio no turístico, está detrás de Los Inválidos, y es de estos sitios que solo va la gente del barrio, pero en cambio el sitio es mágico, es un sitio mágico. Y de estos sitios que yo digo que es fantástico cuando alguien te invita a estos sitios, ¿no? Y lo conocí a través de una amiga de mi hija pequeña, de Diana, que es una persona que trabajaba en el mundo de la moda, etcétera, y que le dijo, ostras, este es un sitio para ir. Y me lo recomendó y ha pasado a estar en mi lista de sitios imprescindibles. ¿Un periodista que admires? Periodista que admires, en fin, yo creo, te voy a hacer una contestación genérica y luego si acaso quieres podemos pasar al particular. Yo creo que buena parte de la mejor literatura del siglo XX la han hecho los periodistas, y yo creo que eso es de las cosas que se reconoce poco, pero García Márquez era periodista, Vargas Llosa era periodista, no sé, podríamos ir haciendo la lista y no acabaríamos. Es decir, Hemingway era periodista. Es decir, el periodismo no es la zarzuela respecto a la ópera, ¿no? Truman Capote, por ejemplo. Sí, ¿no? Joan Didion, Didion aquí, Pla. Claro, es que yo creo que el periodismo no es un género chico, ¿no? Y periodistas que admire, pues, hombre, muchos. ¿Quién te podría decir un nombre? Es fastidiado, ¿no? Hay un tal Javier Aznar que me gusta bastante cómo escribe. No, te lo digo porque mi hija siempre me dice que fue ella la que me descubrió Javier Aznar, y yo le digo que yo ya hace muchos años que leo el Vanity Fair y que, en fin, que eso, en fin, se quiere apuntar un tanto que no toca. El periódico de ayer, efectivamente. Sí. Y no, por cierto, yo en el grupo Condé Nast hice una de las cosas, me encargaron una vez una de las cosas en fin, que más me ha marcado en mi vida, que es que estaba en los inicios de su carrera Mónica Bellucci, y me pidieron que entrevistara en Barcelona, iban a hacer unas fotos para la portada y tal. Hacía poco, estoy hablando de finales de los 90 y tal, o por ahí, acaban de filmar la película aquella sobre la señora esta de las 101 dálmatas, la Cruella de Vil. Sí. Y entonces la portada era de Cruella de Vil. Y entonces yo tenía que entrevistar a Mónica Bellucci. Hay encargos muy duros en esta vida. Hay encargos duros. Estaba yo solo. Es decir, ella desfilaba e interpretaba en realidad para el fotógrafo, que era Ferrater, pero yo sentí que me lo hacía para mí. Y entonces hay un momento que Ferrater le dice, ábrete el abrigo y tal, y saca pecho. Y todo esto, y yo callado allí,
perplejo porque estaba asistiendo, digamos, a una performance que era para mí. Tanto me impactó lo que vi que al final en fin, les pedí que la entrevista fuera una cosa relativamente corta, y el impacto que había causado en mi persona esta especie de performance hecha para mí era lo que era el artículo. Pues a ver si me mandan a mí también a algo así, te condenaste. ¿Y cuál es un lema tuyo en la vida que tengas, o una frase que tengas siempre contigo, o que te guste repetir, o que tengas... pues eso? Mira, hay una frase de Italo Calvino que he tenido muy presente en mi tiempo de director. Italo Calvino dice, toda historia es la historia de una catástrofe infinita y lo que hay que intentar es sobrevivir a ella. Y entonces, eso prácticamente ha sido el lema para sobrevivir a estos 2.190 días de director de La Vanguardia. Sí, que tú comentabas con Carlos Herrera justo en la radio que hay muchas referencias y metáforas náuticas con el camarote del capitán, pero que ha habido mucho comentario de estos años de marejadas, naufragios, singladuras y demás que reflejan un poco, ¿no?, a veces lo complicado que ha sido este trayecto. Hay una frase que a mí me gustaba mucho del periodismo. A mí me dicen que, en fin, me critican, algunos no me critican, algunos me valoran, que pongo muchas citas en mis artículos y tal. Y yo llegué a hacer un libro de citas en un momento que todavía no existía, o prácticamente no existía Internet, que era unos libritos que hizo Edasa, que era contra... Y yo hice uno contra periodistas, y son frases que han repetido gente contra el periodismo, ¿no? Era un juego interesante, pero un periodista que ama el oficio, y que me dediqué a buscar como un loco frases contra los periodistas, y hay un montón, y hay un montón. Hay una frase que no es que sea contra los periodistas, que a mí me gustó, y que hoy no la puedes decir a un joven estudiante porque no entendería nada, pero que yo he tenido muy presente, ¿no? Que es de Walter Lippmann, que dice, tus exclusivas de hoy envuelven el pescado de mañana. La frase es buena, pero hoy no te dejarían envolver, digamos, la lubina con un periódico, porque, en fin, te llevarían a sanidad o al juzgado de guardia, porque al final quedaría lleno de tinta y podía afectar seriamente tu salud, ¿no? Pero sí que es verdad que es Walter Lippmann, que fue uno de los grandes profesores de periodismo y columnista reputado. Lo que quería decir es que, oye, no te pongas estupendo, porque al final esto de la actualidad cada día hay que empezar de nuevo, ¿no? Y me parece una frase muy bonita. A mí eso me gusta de cualquier director de un periódico o de una revista, eso que tiene que hacer cada día de borrar, o no borrar, pero no... Hacer un reset. Hacer un reset, sí. y eso me parece muy complicado y a la vez meritorio, ¿no? El decir, bueno, ya está, esto es ayer, hoy pasan nuevas cosas y hay que estar con la mente en blanco. Y nada, me lo he pasado fenomenal contigo hablando de tantas cosas, Màrius. Espero que un día me invites a uno de esos dry martinis que creo que tienes perfeccionado. Entre las muchas cosas sin demasiado sentido que he hecho, es haber escrito un libro sobre cócteles. Es un libro precioso. En fin, no sé, creo que se puede conseguir, pero cuesta un poco. Además, muy bien ilustrado y tal, y intentando explicar la historia de los cócteles. Y a mí me encanta. Es decir, mi cóctel es el Manhattan. Y te hago un Manhattan impresionante. O sea, nadie te va a hacer un mejor Manhattan que el que te puedo hacer yo. Y el Dry Martini también me gusta. Lo que pasa es que hago un poco de trampa, porque el Dry Martini no necesita el martini. Era aquello que decía Hemingway: coja una botella de Noilly Prat, espere que un rayo de luz atraviese la botella y toque la copa, y con eso ya tiene bastante, ¿no? Y yo le pongo Noilly Prat, le pongo un poquitín más y rebajo un poco, para que, en fin, la muerte de mis neuronas vaya un poco más lenta de lo que tocaría. Pues me lo he pasado fenomenal. O sea, primero nos tomaremos el martini y luego por la tarde un Manhattan, y ya está. Pues ya está. Y por la noche a gatas llegaremos donde haga falta. Pues mil gracias, Mari, por pasar por un abrazo.